Muy buenas noches. Dios les bendiga, hermanos. La paz de Dios reina en sus corazones. Saludos a los hermanos que están tras cámaras también. Dios les bendiga mucho y bueno, pues hoy vamos a gozarnos en la palabra. Vamos a poner atención en lo que Dios tiene para nosotros este día. Amén. Jesús no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y tendríamos que preguntarnos por qué la palabra habla de esta manera, ¿no? ¿Por qué es que no ha llamado a justos, sino que no porque no quiera llamarlos, sino que estos no tendrían que preocuparse? Amén. Ya que estos están dentro del reino. Sino ¿quiénes son los que no están dentro? Los pecadores. Entonces es a los que Él ha venido a salvar o que le preocupan, porque los que están dentro, pues están dentro, no hay problema. Amén. Dice en Marcos capítulo 2, verso 17, en la segunda parte después del punto, dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Vamos a orar antes de comenzar. Damos gracias, Dios mío, Dios Todopoderoso, porque tú eres el único en quien podemos tener fuerzas, el único Dios en quien tenemos llenura de tu Espíritu, en quien podemos ser guiados. Gracias, Señor, por darnos oportunidad de este tiempo maravilloso, y creemos que tu palabra es real, tu palabra es firme, tu palabra es segura en nuestras vidas, y sin duda hoy traerás una respuesta, Señor, a nuestras vidas. Hoy, Señor, creemos que guiarás a tu pueblo y nos darás lo necesario para poder obedecer conforme a tu voluntad. Bendito sea tu santo nombre, Dios, te adoramos. Amén. ¿Podrá tener alguien necesidad, hermano, cuando no está enfermo, de ir al médico? Me refiero de ir al médico, está sano, no hay ningún problema. Normalmente no buscamos al médico cuando estamos enfermos. No estoy diciendo que no sea bueno, es bueno ir a checarse, ¿no? Pero normalmente ¿cuándo vamos? Cuando estamos enfermos, ¿no? ¿En qué tiempo visitamos al dentista, hermanos? ¿Una vez al año? No creo, a lo mejor pasa tiempo. La última vez tuvieron que pasar como 6 años o 7 para que yo fuera, hasta que me dolió una muela. Y es cuando me acordé que no vamos muy común. Pero realmente solamente cuando estamos enfermos es cuando acudimos al médico. Y bueno, de alguna manera es el que puede darnos un diagnóstico o decirnos qué podemos hacer, ¿no? Para pues sanar de alguna situación. Nosotros en el reino de Dios, hermano, hemos sido llamados, hemos entendido el plan de Dios, si lo hemos entendido, y respondemos a ese llamado realmente y nos mantenemos firmes, los que hemos entendido o el que ha entendido. Y de alguna manera deberíamos estar ocupados ya en esas áreas o en esas cosas que Dios nos ha encomendado o nos ha llamado. Deberíamos estar apoyando inclusive en una iglesia, sirviendo en algún ministerio, cuando hemos entendido el plan de Dios en nuestra vida. Y no estoy hablando de un servicio solamente, hermanos, cuando hacemos cosas, sino escuchando la palabra, acercándonos más a Dios cada día. El pastor no debería de estar preocupado en seguir, yo voy a ponerlo así, perdiendo el tiempo a veces, enseñando a los hermanos que llevan 20, 30 años con cosas que ya deberían de saber, sino ocupándose de aquellos que realmente hay que ocuparse y tomando mano o echando mano de los hermanos que llevan tiempo para que impulsen a los demás. Es el lema de esta iglesia, de hecho, ¿no? Discípulos, ¿qué?
quedándose en una silla. No, haciendo discípulos, ¿no? Que esa es nuestra encomienda, o ese es el propósito de Dios, que Él delegó inclusive a los discípulos en ese tiempo. Deberíamos estar enseñando, ayudando a los hermanos que aún todavía están pues en ese descubrimiento o en esa comunión con Dios, para que Él pueda decirles de qué manera pueden ir avanzando. Recordé un texto, hermano, y esto por la situación de que nosotros que vamos un poco adelante y vamos creciendo, deberíamos de ayudar a los hermanos. En la carta a los Hebreos, el escritor les hace una recomendación. Aquellos que han avanzado o que están trabajando y que de alguna manera son los que van delante. Hebreos capítulo 5. Dice el verso 12: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, hablando de aquellos que ya deberían de estar en otro lugar. Amén. ¿Por qué dice el Señor que no ha venido a llamar justos, sino a pecadores? Es lo que decíamos, ¿verdad? Si alguien se considera justo, no tiene de qué preocuparse, habíamos dicho. ¿Por qué? Porque está dentro del propósito de Dios, está caminando y está demostrándolo cada día, que ese es el trabajo o es la responsabilidad de cada quien. Y debe ayudar a los demás a pasar de muerte a vida, creer en el Señor y afirmarse más en la palabra. Gálatas nos dice también, capítulo 6, ahí en el verso 1, si alguno fuere, dice hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ustedes que son maduros, ustedes que han crecido, ustedes que entienden un poco más las cosas, ¿qué trabajo tienen que hacer? Restáuranle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Qué bueno que los que han avanzado, que están adelante, ahora son maduros y de alguna manera, no estoy diciendo que no pueden caer, sí, pero los que hemos estado ahora un poco más adelante, ayudémosle a los hermanos que necesitan. Amén. ¿Es importante esto, hermanos? Y es algo que le va a sorprender a Jesús. Esto empecé diciéndolo porque Jesús va a ver una situación religiosa en ese tiempo. Y aunque Él espera que los verdaderos religiosos que están creyendo y son maestros de la ley puedan entender quién es Él y puedan ayudarle a extender ese reino, no lo ven de esa manera. Y desafortunadamente lo ven de otra manera. ¿Con qué propósito vino Jesús entonces? ¿Cuál es el plan que vino a cumplir y que Él quiere que entiendan todos? Ya hemos visto algunas partes en Marcos y de hecho el autor, el escritor, empieza enfatizando que Él es el Hijo de Dios y que va a venir como Hijo de Dios y que no solamente es el Hijo de Dios, sino que es Dios mismo. Amén. Así empieza, ¿no? Marcos capítulo 1, verso 1, que ya lo hemos leído varias veces. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Amén. ¿Con qué propósito Jesús vino? Juan capítulo 3, verso 17 dice que Él vino
y fue enviado por Dios no para condenar al mundo, sino para salvarle. El propósito de Dios no es condenar al mundo. ¿Cuál es el propósito? Salvarlo. ¿A través de quién? Del evangelio, de la palabra. De estas buenas nuevas que venía hablando a un Juan y que vino a enfatizarse en Jesucristo cuando Él viene tras Él también, del cual viene hablando Juan el Bautista, ¿no? Y que se cumple en Jesucristo. Capítulo 1 de Marcos, verso 14, nos va a ir diciendo de qué manera Jesús va a establecer ese reino. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Qué dice que vino a hacer? Predicando el evangelio del reino de Dios. Amén. Algo muy importante que no se nos tiene que olvidar, hermanos: antes que todas las señales, antes que todos los milagros, Jesús vino con un propósito específico, y es confirmar ese reino, establecer ese reino, para que los que creyeran en Él también fueran parte de ese reino. Dice el verso 15, diciendo Jesús entonces: el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El tiempo que hablaban los profetas, el tiempo que se había establecido para que viniera el Mesías. Dice: y el reino de Dios, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Él es el rey de ese reino. ¿Qué tiene que hacer ahora los que escuchan? Arrepentíos y creed en el evangelio. Es lo que Él enfatiza y es lo que Él anhela, que cuando la gente escuche, entonces ellos vengan a ese reino también. Dice el verso 17: y les dijo Jesús: venid en pos de mí y yo os haré que seáis pescadores de hombres. Jesús empieza a establecer ese reino. Y se empieza a apoyar de los que habían sido llamados y de los que llamará y de los que aún ha llamado en estos tiempos también. Verso 21. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, y entrando en la sinagoga, ¿qué hacía? Enseñaba. ¿Qué enseñaba? El reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. Verso 22. Pero, dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como quien, como los escribas. ¿Qué les enseñarían los escribas o cómo les enseñarían? ¿Sí? Y es algo que Jesús va a hacer una discrepancia entre cómo hablan y cómo actúan, porque Jesús les va a decir que sí escuchen lo que ellos dicen, pero que no hagan como ellos hacen. Y es algo muy importante que Él va a tomar en cuenta. No que la palabra sea mala, sino cómo hacían ellos, en qué se fijaban, en qué estaban preocupados, dónde estaba su visión, dónde estaba su mirada. Y se supone que ellos serían los que enseñarían, y se supone que ellos serían los que analizarían quién es este Mesías, y ellos sabrían qué decían las escrituras acerca del que vendría. Pero ni ellos lo reconocen. Dice el verso 24, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Voy a enfatizar lo que los espíritus decían. Dice: ¿has venido para destruirnos? ¿Qué sabían ellos de Jesús? Que iban a ser destruidos. Ellos sí sabían algo de Jesús. Pero ¿qué sabían los escribas, los fariseos, aquellos que estudiaban la ley y que no veían en Él? Pero estos sí sabían quién era Jesús. Y mire cómo le dicen al final: sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Qué están declarando estos espíritus? Que quién es Jesús es el Santo de Dios. Pero ellos, los que conocían las escrituras, ¿lo reconocían? Pues no.
Y parecería, hermanos, que lo que vino a hacer Jesús, por las situaciones que vemos viendo en cada evangelio, las sanidades, las liberaciones, era algo que es muy alarmante, ¿no? Porque dice que se maravillaban, ¿no?, de todas las cosas que hacían y cómo se agolpaban la gente. ¿Para qué? Para recibir de él algo también. Pero realmente estas eran las señales solamente para declarar quién era él. No que su prioridad estuviera en ello, sino su prioridad era otra. Capítulo 1, verso 35, hermanos. Mire lo que dice la palabra. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, mire a dónde iba Jesús, hermanos. Salió y se fue a un lugar desierto y allí se durmió. No, ¿verdad? Allí oraba. Tenía prioridades Jesús. Y él ocupaba un tiempo para tener comunión con su Padre. Pero mire el contraste, verso 36. Digo, apenas ellos habían sido llamados, ¿no? Pero eran hombres que conocían la ley. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. ¿Qué dice Simón ante esta situación? Era un hombre que se preocupaba por ver la situación que estaba pasando externamente. Y por una parte decíamos, pues no está mal, porque veía la necesidad de los demás. Pero ¿a qué iba a decirle a Jesús con esto de que todos te buscan? Pues que tenía necesidad. Pero mire la prioridad de Jesús, hermano. Verso 38. Y él les dijo: vamos a sanar a todos los que vengan a mí. Y no estaba mal. Pero no dice así la palabra, hermanos. Dice: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y podría haberse quedado Simón: pero ¿cómo? Vienen desde muy lejos, te vienen siguiendo, son muchos. Pero Jesús toma una prioridad muy importante y dice: es necesario que vayamos a otro lugar a predicar, a predicar, a predicar el evangelio. Algo muy importante, hermanos, es que nos duele ver tantas situaciones que están pasando. Y cómo anhelaríamos pedirle a Dios algo y Él nos lo cumpliera, hermanos, de veras, ¿sí o no? Porque ese es nuestro anhelo, nuestra carne lo deseamos. No quisiéramos ver a nadie sufrir, ni ver la situación que está pasando ahorita Ucrania, por ejemplo. No. Pero ¿Dios lo ha permitido, hermanos? ¿Usted cree que Dios no lo está viendo? ¿Usted cree que Dios no sabe lo que va a pasar? Es una realidad. Pero hay algo que le importa más a Jesús, hermanos, a Dios. Y es que la gente verdaderamente le reconozca, que se convierta a Él, que le busque. Porque de una u otra manera un día tendremos que partir a ese lugar donde Dios ha determinado. ¿Y qué queremos escuchar? Que Él nos diga: pásale al gozo de tu Señor, o no te conozco. Es algo fuerte, ¿no? Que quisiéramos ver a nuestros familiares toda la vida, pero un día tendremos que partir. Y es mejor estar en su presencia, hermanos. No porque ya querramos estar ahí, o sí o no, pero el Señor anhela eso. Que cuando Él nos llame, el tiempo que nos toque, hermanos, podamos estar listos, podamos estar firmes, hayamos entendido a lo que fuimos llamados. Miré un poquito más adelante en Marcos capítulo 6. Él va con los suyos y de hecho no puede hacer ahí ningún milagro, dice la palabra. Capítulo 6, verso 5.
Desde el verso 4 dice: mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y entre sus parientes y en su casa. Y dice el verso 5: y no pudo hacer allí ningún milagro. Pero fíjese lo que dice después: salvo que sanó a algunos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. ¿Qué está queriendo decirnos la palabra? Que realmente sanó a algunas personas solamente, pero no pudo hacer ningún milagro. Entonces diríamos: ¿a qué le llama él milagro? Hermano, es ver realmente que una persona nazca de nuevo y que no se pierda y que venga al arrepentimiento. Por eso él enfatizaba tanto que era necesario ir a predicar, compartir el evangelio, ir a aquellos lugares donde no le conocían y que ellos entendieran. De hecho, Jesús no busca una fama también. No quería que le conocieran solamente por lo que hace, sino quién era el que venía y con qué propósito para sus vidas. Y hasta la fecha, lo mismo, hermanos, lo mismo él anhelaría. Marcos capítulo 1, verso 39. Dice que Jesús predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea. Y mire, haciendo esto, dice que echaba fuera demonios. En el capítulo 9 de Mateo nos va a decir un poquito más claro esto, hermanos. Vamos para allá. Mateo 9, verso 35. Que es un paralelo, y dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas y enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, mire, el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero ¿qué hacía, hermano? Predicaba la palabra de Dios, predicaba el reino de Dios, y eso era lo más importante que él podía destacar en todo esto, porque era necesario que conocieran con qué propósito había llegado Jesús. De hecho, las escrituras, hablando del Antiguo Testamento, testificaban esto. ¿Y quiénes lo sabrían sino los maestros de la ley, no? Ellos tendrían que saber quién es y cuál es la palabra que se hablaba en el Antiguo Testamento y que testificaría quién era el Mesías, y no charlatanes. Pero el asunto es que ellos esperaban un reino diferente. Ellos creerían que vendría un hombre con un caballo, una espada, y que vendría con poder. Y digo no que no vino con poder, pero no de este mundo, como ellos lo quisieran ver. Sin embargo, no esperaban eso. Esperaban eso del mundo. Pero Jesús no venía como ese rey, sino mismo Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. ¿Quieren ver a ese tipo de reyes? No soy como ellos. Vamos a ver algunos textos, hermanos. Isaías capítulo 40. Y la promesa del Mesías tenía que ver con esto. Capítulo 40, verso 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es, ¿qué? Perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Era la promesa de Dios. Verso 10.
He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño y en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará y pastoreará suavemente a la recién parida. Y todo esto ellos lo sabían. Capítulo 53. Verso 2: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Aquí está lo que venía a ser y lo que ellos tendrían que saber, cómo se manifestaría ese Mesías. Y dice: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, ¿qué, hermanos? El pecado de todos nosotros. Aleluya. Y esto es algo que ellos, conocedores de la ley, hermano, tendrían que saber. Sin embargo, no les reconocían, porque ellos tenían la mirada en otro reino diferente. Esperaban otra persona diferente. Vamos a regresar a Marcos, hermanos. Jesús dice entonces, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Capítulo 1, verso 15. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y crean en el evangelio. Ese tiempo se ha cumplido. ¿Pero qué tiempo? ¿Cuál tiempo es el que habían dicho los profetas? Este que habíamos leído. También en Daniel 2:43. Quiero leer también este texto. (2:44). Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Y esto es lo que a lo mejor ellos tomaban, y él permanecerá para siempre, como algo que, ¿cómo podía ser este Jesús de esta manera? Y más cuando fue a la cruz, murió en la cruz. Para ellos fue un rey derrotado. Sin embargo, esto es lo que decían las Escrituras, hablando del reino eterno que se establecería y que se estableció. Y así fue, pero que nunca pudieron ver. Sí, hermanos. Esto también lo dice en el Salmo 130. Y que ellos tenían también como testimonio. Verso 7, 130, verso 7. Espera Israel a Jehová, dice, porque en Jehová hay ¿qué? Hay misericordia y abundante redención con él. ¿Y qué va a hacer el que venga? Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. ¿Y no es lo mismo que dice Mateo 1:21? Cuando nace Jesús, que él salvaría a su pueblo de sus pecados. Entonces vemos que esa palabra se cumple en Jesús, ¿no? Digo, y a lo mejor nosotros ya lo vemos desde otra perspectiva, ¿no? Porque ahora se ha cumplido, pero en otro tiempo también éramos omisos a esta palabra. Pero hoy hemos tenido el privilegio de poder ser llamados y que Dios nos permita
atender a esa palabra. Somos privilegiados, hermanos, en ese aspecto. Algo que tendríamos que reconocer. Así vemos entonces que esta palabra se está cumpliendo y se cumplirá en el tiempo que Dios prepare. Y habíamos dicho que hasta los demonios creen en Él, ¿no? ¿Saben quién es Él? Dice Santiago 2:19 que ellos creen y tiemblan. ¿Y nosotros? ¿Y los que escuchan? ¿Realmente hemos reconocido a ese Dios como nuestro Salvador? Jesús deseaba, hermanos, que este pueblo, que estos religiosos se dieran cuenta y se dieran cuenta en realidad de lo más importante. No venía a abolir la ley, dado que en ese tiempo Él llega y aún todavía se están haciendo sacrificios, sino que ellos entendieran cuál era el verdadero propósito de todo lo que estaban haciendo. Pero ellos no lo habían visto así. Capítulo 1 de Marcos, vamos a regresar, verso 23. Y Jesús se da cuenta de situaciones que están sucediendo, no porque Él no lo supiera, a eso ha venido, a los pecadores, y que se den cuenta de la realidad y se vuelvan a Dios. Dice en el verso 23 del capítulo 1: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. ¿Dónde estaba este hombre, hermanos? En la sinagoga, donde ¿qué? Se comparte el evangelio. ¿Y ellos no se darían cuenta de esta situación? Pues no. ¿Cuánto tiempo llevaría este hombre ahí? No lo sabemos, pero dice que ahí estaba. Y en el momento que ve a Jesús, entonces sí, habla. Verso 27. Mire lo que hace la gente. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, cuando hablaba Jesús: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos? ¿Y qué? Y le obedecen. Hermanos, ¿qué tendrían que haber hecho los que saben de la ley o que conocen a Dios? ¿No tendrían que hablar solamente la palabra que tiene autoridad y los espíritus se tendrían que sujetar e irse de ese lugar? Pero no sucedía porque ahí estaba todavía. Verso 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Una vez más vemos cómo solamente la gente buscaba su propio bien. ¿A qué iban a ver a Jesús? No creo que a escuchar esa palabra que les traería vida, sino a una necesidad propia. Capítulo 2, verso 6. Estaban allí sentados algunos de los grandes, de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y así se mostraban de esa manera. El hombre que no conoce a Dios, el hombre que no ha discernido quién es el que está delante, puede pensar infinidades de cosas. Nunca reconocer a Jesús, pero Jesús deseaba lo contrario. Dice el verso 16 del capítulo 2: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, que decían: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. ¿Cómo podrían entonces estos conocer de las buenas nuevas, no? Si ellos eran los maestros y no les enseñaban. Jesús les está mostrando que Él ha venido a los que están perdidos, pero
podríamos decir, ¿y qué pasa con aquellos escribas y fariseos que le deberían de reconocer? Están igual, están perdidos también, porque no le reconocen, porque sus ritos y todas las cosas que hacen para ellos son más importantes que lo que han dejado atrás y que Jesús les va a decir. Verso 18: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Cosas externas, no que estuviera mal, pero ¿cómo lo estaban haciendo? Verso 23. Solamente estoy enfatizando las cosas que ellos veían, hermanos. Verso 23: aconteció que al pasar él por los sembrados de un día de reposo, sus discípulos andando comenzando a arrancar espigas, entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen el día de reposo lo que no es lícito? ¿Qué podría decir a esto usted, hermano? Era mejor que se murieran de hambre, ¿verdad? Que les diera una colitis a los hermanos, porque era mejor que no lo hicieran en día de reposo. Para ellos era muy importante. Capítulo 3, verso 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poderle acusar una vez más. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él le dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos no tuvieron opción más que callarse. Desde el verso 5: entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él. ¿Para qué, hermanos? Eso no es malo para ellos. Pueden guardar el sábado, pueden no permitir que coman en sábado también, pueden permitir que pasen situaciones que no tienen que hacer en el sábado. Pero para ellos no es problema el atacar o matar, ser homicidas. Eso no es problema para ellos. Su religiosidad, hermanos, no les dejaba ver la misericordia, el amor, la compasión, que es lo que Dios les había dicho ya desde mucho tiempo atrás. Con esto termino. Vamos a Isaías, hermanos. Y esto es algo que también ellos sabían. Capítulo 58 de Isaías. ¿Ya lo tiene? Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y que quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Y no está mal, dice el Señor. Pero dice el 3: porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscabais vuestro propio gusto y oprimíais a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunas, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Y dice en el verso 6:
¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partáis tu pan con el hambriento y a los pobres errantes alberguéis en tu casa, y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Amén. ¿Pero qué buscaban ellos? Hacer todas las cosas que podía ver la gente, pero dentro de ellos había muchas cosas que Dios o Jesús les estaba exhortando. Hermano, en esta noche preguntémonos si realmente estamos haciendo cosas externas y realmente no hacemos lo que Dios nos pide hacer. Si realmente medito la palabra cada día, pero sigo haciendo lo que hace el mundo, ¿y de qué me sirve? Es algo que tenemos que analizar en este día. Si realmente es lo que Dios me está pidiendo que haga cada día. Si mi vida realmente lo refleja. Si esa comunión continua que tengo delante de Dios lo está manifestando con todos los que me rodean. Amén. Que cada día podamos mostrar su gloria, hermanos, en nuestras vidas. Yo creo que es algo muy importante que tenemos que poner atención. Amén. Vamos a orar. Bendito Rey, Señor Dios Todopoderoso, ayúdanos a entender, Señor, cuáles son las cosas que tú estás pidiendo cada día. No solamente que hagamos cosas externas, Señor, que aún se vanaglorie en decir que hacemos y que la gente nos vea, sino que realmente, Señor, conociéndonos tú internamente, podamos manifestar, Señor, que tú estás obrando en nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Sin duda necesitamos ponernos a cuentas contigo y realmente manifestar, Señor, que somos siervos, que te amamos. Señor, perdónanos y ayúdanos, que podamos manifestar tu gloria cada día. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.